Hoy en la 8 Ávila nos desplazamos hasta El Oso, que comienza sus fiestas, no sin antes sumarnos a la inauguración de la última isla de ese proyecto tan ambicioso que es su museo etnográfico al aire libre. Un proyecto con 9 años detrás de trabajo y de ilusión y que terminamos hoy. Bienvenidos al Oso. He venido en el día del homenaje, una fiesta pues francamente bonita y muy significativa, donde realmente el homenaje que yo quiero hacer viniendo aquí es a la población de este municipio, de esta comarca de La Moraña, porque francamente es muy destacable que un municipio tan pequeño tenga esta iniciativa en defensa del medio rural, del desarrollo rural, tenga esta iniciativa en la que la isla es una pequeña isla en un mar de islas, que es ese proyecto más grande, ese proyecto que tiene también ese centro de las lagunas de La Moraña, que bueno, es un proyecto de defensa de la ecología, del medio natural y en definitiva una defensa de nuestros pueblos. Es decir, no se resisten a que los pueblos se vayan abajo. La Junta de Castilla y León tampoco nos resistimos a que los pueblos vayan abajo. La Diputación, que tenemos aquí al vicepresidente, el alcalde de Ávila, ninguno nos resistimos a que Castilla y León, en esa esencia rural que tiene, en ese más de la mitad de su población en los pueblos, se vengan abajo. Por lo tanto, trabajamos por ese desarrollo y realmente es muy destacable que un municipio como El Oso, tan pequeño, tenga una iniciativa tan brillante como la que vamos a visitar. Por lo tanto, mi homenaje hoy es al pueblo de El Oso y en su representación a su alcalde, al que agradezco la invitación. Bueno, ya ha terminado ese acto tan emotivo en el que hemos cerrado de alguna manera este proyecto, pero también lo hemos abierto, ¿no? Porque última isla, pero apertura de un museo para todas las generaciones venideras. Así es, espero que todos los que nos estéis escuchando pues vengáis al Oso a disfrutar de este museo al aire libre y a reencontrarse con la historia, con los antepasados y a reflexionar un poquito más sobre lo que somos los pequeños pueblos de Castilla. Bueno, ahora estamos hablando con Ignacio Asenjo, uno de los creadores de todo este proyecto, una de las personas que más ha trabajado y más ha apostado por este museo. Cuéntanos esta última isla, cómo surge este concepto de recordar a todas las generaciones pasadas y, bueno, de alguna manera acordarnos de las futuras, ¿no? Sí, así es. Con este ya se cerraba el ciclo y, en definitiva, se trata de presentar la historia de los pueblos sin historia. Aquí no ha habido grandes héroes. Si se entiende por grandes héroes las personas que salen en los libros, pero desde luego que son auténticas gestas las que han hecho nuestros antepasados y nos han llevado a lo que hoy es el pueblo, de tal forma que en ese grano de trigo central, coronado con un ojo, el ojo de la vida, en torno a él danzan pues diferentes personajes que constituyen lo que es el pueblo del Oso, la maestra, el herrero, el agricultor, el pastor, y que en definitiva han configurado lo que ha sido el pueblo del Oso y lo que nosotros vamos a dejar para el futuro. Además, como decíamos, ese acto tan emotivo en el que habéis guardado una serie de cartas para que se lean dentro de 100 años. La verdad es que yo no he estado en todas las inauguraciones de las islas, pero la verdad es que esta ha sido muy emotiva. No sé si la que más. Sí, así es. En definitiva, pensamos que la historia no se acaba con nosotros. De ahí que si hemos hecho una labor arqueológica de recoger el pasado, creemos que estábamos también en deuda con el futuro. Y así lo que hemos hecho es, los vecinos del pueblo que lo han deseado, medio centenar de ellos, han hecho un mensaje, han escrito un mensaje para las personas que lo van a leer dentro de 100 años. Y se ha hecho una urna, se ha depositado, lo ha depositado nuestro consejero de Medio Ambiente, y dentro de 100 años se abrirán y veremos si esos deseos de supervivencia del pueblo, esos deseos de medio ambiente y de unión y comunión con la naturaleza y de que los pueblos como de Castilla sigan adelante, se han cumplido o quedó todo en una quimera. De todas formas, después de 9 años tan volcado en este proyecto, trabajando tan duro, ahora que nos queda, porque nos van a saber un poco sosos los veranos, ¿no? Bueno, todo tiene un principio y tiene un final, pero desde luego que no cabe la menor duda
que lo importante de esto no es lo que hemos hecho, sino lo que hemos conseguido en el corazón de la gente, que no es otra cosa en que la gente se sienta valorada y se sienta con la capacidad de ser dueña de su propio futuro. ¿De alguna manera habéis notado que este proyecto ha unido a la gente del Oso? Porque yo lo he visto hoy, he visto a mucha gente muy hermanada. Sí, por supuesto, por supuesto. A veces los ayuntamientos piensan que únicamente hay que asfaltar calles y yo qué sé, y alumbrado y servicios públicos que son necesarios, pero no es menos necesario el trabajar como lo hace el arte sobre el espíritu, porque a través del espíritu se establece esa unión de los vecinos, se establece el ser partícipe de lo que somos, de una comunidad, de un pueblo, con la grandeza de todo pueblo y en este caso con la humildad de un pueblo pequeño como es el Oso, un pueblo de Castilla, como otros muchos a los cuales también va dedicado este homenaje. Muchas gracias, Ignacio. Nada, muchas gracias a vosotros y recordar venir por el pueblo del Oso porque desde luego que va a ser una experiencia muy singular y tanto a nivel personal como que vengáis con las familias y con los niños, puesto que en definitiva si el futuro está por escribir, pero se escribe desde la experiencia del pasado. Un acto, como decíamos, muy emotivo y en el que ha participado activamente Jesús María Sanchidrián, recordándonos un poco toda la historia del Oso, haciendo hincapié en a qué se han dedicado todas sus gentes y bueno, un poco el devenir de este municipio. Mi participación en este caso ha sido más bien testimonial, es decir, he participado en el homenaje propiamente dicho que se hace a las gentes de este pueblo, a su historia, y un poco entendiendo que este pueblo y su historia es un poco también la historia de las gentes de todos los pueblos que hay en Castilla y sobre todo aquí en esta comarca, en La Moraña. Es decir, que tenemos tantos lazos comunes con estas gentes que formamos de alguna manera, tenemos la misma identidad cultural y eso es lo bonito, es decir, sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de vida. Lo que se hace aquí con este tipo de islas es de alguna manera eternizar ese tipo de actividades que el tiempo se las lleva. Bueno, cuéntanos un poco, como decía, has hecho un poco un repaso por esa historia, ¿has tenido que ahondar de alguna manera en la historia del Oso? Como decía antes, al ser una historia excesivamente, muy común a la que casi todos estos pueblos, pues hombre, hablar de las tradiciones, de las costumbres, de las formas de vida es algo relativamente fácil. Es decir, este es un pueblo agrícola, es un pueblo ganadero, es un pueblo que la forma de vida en el campo, bueno, pues genera una serie de actividades, fabricación de carros, por ejemplo, lo que es el trasiego de los animales, de la cosecha. Y lo que hacen aquí en el Oso, lo que se ha hecho ha sido precisamente en este acto y en otros más, ha sido de alguna manera, como decía antes, hacer o eternizar ese tipo de actividades. Yo lo que hago, lo que he hecho, vamos, es un poco contarlo, mejor cantarlo, entre comillas, como se cantaba antiguamente esas canciones de gesta, es decir, enaltecer ese tipo de cosas, lo cual es relativamente fácil, pues no hay más que ver la arquitectura de la localidad, el paisaje de la localidad, la belleza de la laguna, que es un oasis en esta estepa tan seca. Ese tipo de cosas, bueno, pues contarlo es solamente observarlo, o sea, lo he hecho como si fuese un viajero que llega a un lugar y de alguna manera se impregna de lo que ve en ese lugar y de las gentes que hay en ese lugar y bueno, pues es un poco el reconocimiento a lo que se ha encontrado, que qué mejor forma de reconocerlo que escribirlo, que contarlo y que bueno, hacérselo llegar a sus propios protagonistas, que es un poco lo que yo he hecho esta tarde o esta mañana. Bueno, como comentabas, todos los municipios de la zona de La Moraña comparten ese mismo ADN, historia, pasado, profesiones, pero también pueden compartir un futuro no muy esperanzador. Hombre, el futuro incierto es bastante generalizado, es decir, las formas de vida no tienen nada que ver con las antiguas y sobre todo el despoblamiento de estos pueblos es tan dramático que solamente en este tipo de efemérides o de fiestas o de actos es cuando uno se reencuentra con toda su historia. Fuera de estos momentos, pues claro, la soledad de las calles, aquí no hay escuela, por ejemplo,
y las escuelas de los pueblos que hay en la zona son muy poquitos niños. Los trabajadores que viven del campo propiamente dicho pues son 4 labradores o 5, es decir, y eso es inexorable. ¿Cómo corregir o cómo evitar todo eso? Pues prácticamente, bueno, si no lo sabemos, no lo sabemos nadie probablemente, ¿no? Uno mismo o todos los que de alguna manera nos quejamos o reivindicamos otro tipo de formas de vida, pues somos los primeros que no habitamos este continuo del pueblo, son los que nuestros hijos no están aquí habitualmente. Y luego lo triste es que los chavales, los pocos que pueden quedar una vez que se han formado, que se han educado, que salen a estudiar fuera, ya no vuelven tampoco. Entonces es un camino sin retorno. Bueno, pero por lo menos nos queda esto, ¿no? Nos queda este testimonio tan bueno que se recoge y que permanecerá siempre en toda nuestra memoria. Bueno, y como se terminan los grandes días festivos o las grandes mañanas festivas con una gran paella para todo el municipio del Oso, el alcalde de este pueblo de Ávila y yo nos hemos querido venir a un sitio un poco más íntimo para tener una conversación acerca de un día que supongo que será muy alegre porque termina este proyecto de 9 años, pero también un poco triste, ¿no? Por decir que, bueno, algo que ocupaba todos los veranos y ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Algunas ideas tenemos, pero sí que es verdad, cuando empezamos hace 9 años parecía imposible que lo mantuviéramos año a año y que fuera articulándose como un conjunto. Y bueno, pues lo hemos logrado, ¿no? Y hoy terminamos con la última isla, el Museo al Aire Libre, y pensaremos en otros proyectos que tenemos en marcha y que arrancaremos probablemente. Cuéntanos un poco en qué consiste esta última isla que cierra el proyecto. No deja de ser la última isla un poco el resumen de lo que ha sido la totalidad de la historia de todo el Museo al Aire Libre en su conjunto, que es un recordar la historia del oso y las tradiciones y los hábitos y las costumbres del oso, y por eso esta isla es un tributo a las gentes y a la historia del oso. Porque al fin y al cabo los municipios son esos, ¿no? Recuerdos, como comentaba usted, vamos a pararnos aquí porque aquí de pequeños nos sentábamos, etcétera. Los pueblos son recuerdos. Claro, bueno, es que todo está hecho de aspectos materiales y de aspectos inmateriales, y los recuerdos, las tradiciones, etcétera, forman parte de los inmateriales. De alguna manera, eso es lo que queremos conseguir con el Museo al Aire Libre, que es que no se olviden y que no olvidemos y que no olviden nuestros hijos y nuestros nietos eso que fue y que por tanto forma parte de nosotros mismos. Hoy contábamos con la visita del consejero, con Juan Carlos Suárez Quiñones, que no pudo venir en mayo a inaugurar ese centro de las lagunas de la Moraña. Nos ha querido acompañar hoy. ¿Qué le ha parecido este pueblo tan peculiar? Bueno, no sé yo quién para leerlo. Yo creo que bien, se ha quedado un poco sorprendido, digámoslo así, de lo que hemos hecho en el pueblo, en un pueblo tan pequeño, un poco no tanto de la óptica de lo importante o no importante, sino quizá de lo sorprendente de algunas de las islas que se han construido en este Museo al Aire Libre. Dicho lo cual, había prometido venir a esa inauguración de mayo, no pudo ser por distintas cuestiones, ha venido hoy hablando un poco de ese centro, ¿qué tal está yendo? Bueno, hemos visto el centro, hemos descubierto la placa que había que haber descubierto en el mes de mayo, y respecto a lo que me pregunta de cómo va el centro, va bien, yo creo que razonablemente bien, no obstante nos queda mucho camino por hacer para que no solo el centro esté ahí, sino que el centro sea conocido, sea valorado, sea usado por las administraciones, tenga un sentido de servicio público de educación ambiental, servicio público de servicio a la comunidad, en este caso básicamente a la educativa. Bueno, hay muchos aspectos que desarrollar. Está hecha la infraestructura, pero ahora hay que, digamos, ponerla en valor.
Pues ya lo ven, acordándonos un poco del pasado con esa isla, pero sin perder de vista a las generaciones futuras, como por ejemplo con el centro de las lagunas de la Moraña. Y bueno, desde aquí nos despedimos desde el Oso, desde este pueblo que no olvida su pasado, sin tampoco perder de vista el futuro.